Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias también a Chris y al equipo de Amica por la invitación para presentar este tema. Gracias, Nathan y Cristian, por sus comentarios al respecto. Muy bien. Entonces, el título es El desarrollo de las habilidades no cognitivas y la reducción de violencia basada en escuelas en Centroamérica. Esto lo dice en conjunto con Pablo Gana de la Universidad de Chile y Claudia Martínez de la Universidad PUC. Entonces, en resumen, lo que estamos tratando de hacer es proporcionar evidencia experimental sobre la protección y los componentes de aprendizaje socioemocional en los programas implementados en 3 programas en las escuelas públicas en estos 3 países y miramos el efecto de estos 2 componentes en el desempeño académico y también el comportamiento en las escuelas. Algo novedoso también de esto es que podemos recolectar unas métricas no reportadas de algunas habilidades no cognitivas y también podemos recolectar información sobre las relaciones emocionales usando una aplicación basada en la inteligencia artificial. Listo, muy bien. Esto es como el resumen de todo esto y como dije, se implementó en las escuelas públicas y toda la población eran personas entre 11 y 16 años de edad, niños entre 11 y 16 años. Entonces, ¿cuál es la motivación de este proyecto? Entonces, sabemos que los países en el triángulo norte de Centroamérica, que es Salvador, Honduras y Guatemala, son uno de los lugares más mortíferos para los adolescentes, particularmente para los niños adolescentes que están en un riesgo muy alto en estos 3 países. Solo para darles algunas cifras, en Honduras, por ejemplo, tienen 10 veces más probabilidad de morir por causa de un homicidio que de otra causa. Y también en El Salvador y en Guatemala, 1/3 de las muertes de los jóvenes, de los niños adolescentes es debido a los homicidios. Y el reporte de la violencia y el crimen en esos países nos muestra que han experimentado en promedio una reducción del 13% en la tasa y más del 18% de ellos, o de los estudiantes, perdón, que están en las escuelas públicas del país, han dejado las escuelas debido a la delincuencia. Como sabemos, esto puede ser una parte más baja del riesgo potencial al que están expuestos, porque hay reportes que muestran que han abandonado las escuelas debido a la delincuencia y esto normalmente no está viendo es que no solamente los adolescentes están expuestos a un riesgo más general, sino que también ese riesgo de violencia está afectando su participación y su permanencia en las escuelas. En los países, sabemos por parte de la evidencia que tener un ambiente seguro en el cual aprender puede ser una condición para un aprendizaje productivo. Sin embargo, y desafortunadamente, los adolescentes en estas escuelas son afectados por la violencia dentro de las escuelas. Entonces, en realidad es bastante riesgoso. Por ejemplo, en los 3 principales periódicos de estos países, esto es en el 2021, pudimos ver que hay realmente algo que es muy importante o muy prevalente en los periódicos. Por ejemplo, vemos que los estudiantes están dejando las escuelas debido a las pandillas, también están experimentando violencia y bullying dentro de las escuelas, etcétera. Y algunas estadísticas específicas sabemos que las instalaciones de las escuelas en estos países están ubicadas en áreas donde hay muchas pandillas. Entonces, esta es una de las principales causas por las cuales dejan la escuela. Por ejemplo, un reporte reciente, particularmente para El Salvador, muestra que el 24% de las escuelas están experimentando algún tipo de problema relacionado con miembros de las pandillas dentro de los colegios y las escuelas. También las pandillas de la comunidad están afectando las escuelas en general. 2/3 de las escuelas en los países están siendo afectados por algún problema con las pandillas y hay algunos otros problemas en la comunidad que también están afectando a 6 de cada 10 escuelas en el país y finalmente el 14% de las escuelas tienen temas relacionados con drogas, más o menos en el 14% de estas escuelas que están siendo reportadas por los directivos. Entonces, al final, hay un alto riesgo en términos del crimen y la violencia en general. Los estudiantes también están siendo afectados incluso dentro de las escuelas que existen alrededor de ellas. Y
Esto nos da una exposición a la violencia que puede de manera negativa afectar el bienestar del individuo. Hay evidencia que muestra que la exposición a un alto estrés o nivel de violencia puede tener un efecto muy importante sobre el desarrollo de un individuo, especialmente en las oportunidades económicas, especialmente durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque esta es la edad, la etapa de la edad donde es como la última etapa donde puede modificar, por ejemplo, sus habilidades socioemocionales y así afectar la oportunidad económica o incluso su transición económica o las transiciones educativas. Más aún, hay una evidencia muy bien conocida en la literatura económica de que el alto estrés y la inestabilidad emocional puede tener unos efectos, por ejemplo, puede afectar la toma de decisiones en contra de los riesgos. Entonces, si los individuos están tomando algunas decisiones que pueden generar un bajo rendimiento relacionado con otras decisiones que puede que hayan tomado si no estuviesen expuestos a ese ambiente riesgoso o estresante. Como resultado, eso puede tener algunos efectos sobre, por ejemplo, estar dentro de las trampas de la pobreza psicológica. Esto está en la economía, en la literatura de la economía, y podemos complementar esto desde la parte de la psicología, que nos muestra que una vez que uno está expuesto a altos niveles de violencia, el individuo tiene más probabilidad de responder de manera violenta al estímulo, es un efecto también de la violencia. Y en promedio, los adolescentes, cuando están expuestos a la violencia, hay evidencia de que los individuos son más propensos a llevar a cabo crímenes en el futuro. En ese sentido, sabemos que la violencia es algo muy importante en la región, los adolescentes están muy expuestos, e implica unos costos muy importantes en términos de los resultados educativos y también de los resultados y socioemocionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una alternativa es promover las habilidades no cognitivas para manejar esos factores de riesgo con relación a la violencia juvenil. La relevancia de las habilidades no cognitivas o socioemocionales en explicar el éxito sobre el curso de la vida en realidad está muy bien establecido. La literatura ha mostrado que las habilidades socioemocionales están relacionadas con el éxito económico y, más importantemente, no está afectando de manera positiva a los individuos en su propio éxito económico, sino que también puede tener los efectos en la transmisión de las etapas económicas en las edades posteriores. Entonces, en realidad es algo muy, muy poderoso porque no afecta solamente al individuo, sino que también puede afectar a sus otras futuras generaciones. Estas habilidades socioemocionales pueden afectar y causar éxito económico porque pueden mejorar el éxito académico, pero también la transición, no solo completando un nivel educativo específico, sino para llegar a diferentes niveles en el futuro. Y dado en la función de producción de resultados cognitivos, las habilidades socioeconómicas son un punto muy importante para esto. Además, estas habilidades socioemocionales pueden determinar la participación y en los comportamientos de los jóvenes y también puede afectar cómo las personas responden a la violencia o si desarrollan algún acto violento o algún comportamiento violento. Ahora tenemos que ver cómo promover las habilidades socioemocionales. Hay diferentes intervenciones para poder abordar lo que necesitamos. Sin embargo, lo que vemos aquí son programas después de escuela. Uno de estos ejemplos es dando dos servicios muy importantes para el propósito de nuestra necesidad, que es abordar el desarrollo de los factores de riesgo. Primero, puede basarse en protección, es decir, que la ASP puede mantener a los niños bajo supervisión para prevenir estos comportamientos delincuentes y además de eso, mientras estás protegiendo a los niños y a los adolescentes, también darlo en el currículo adicional, la promoción de estas habilidades socioeconómicas y también esto puede ayudar a ofrecer un servicio de aprendizaje socioemocional.
Hay diferentes documentos que analizan programas fuera de la escuela. La mayoría de los programas existentes es para países desarrollados, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, hay otras entidades con estas intervenciones en otras áreas. Por ejemplo, tenemos un paper de Pablo Egaña, también relacionado a programas fuera de la escuela que analizan estas intervenciones y cómo pueden tener un efecto importante en el desarrollo de la escuela y también en el rendimiento académico de los chicos. Con respecto al otro paper de Martina y Marcela, con respecto a la extensión del horario completo escolar en los niños, también puede tener un efecto muy importante, especialmente para los niños que no tienen protección en casa. También muchos de estos canales pueden utilizarse para causar impacto en los diferentes intervenciones. Todavía no es claro. No sabemos exactamente cuál es el impacto, si es porque los adolescentes están protegidos o si es que es porque están aprendiendo algo particular durante el tiempo en el proyecto. ¿Por qué nos interesa este tema y conectar estos canales o desconectar estos canales? Primero, se debe a la asignación de recursos. Si es que al final estos programas están protegiendo a los adolescentes, los recursos tienen que mantenerse para seguir con la supervisión. También queremos invertir en un currículum adicional, pero si vemos que el componente de aprendizaje es importante, también tenemos que identificar e invertir recursos para invertirlos en los currículums más efectivos y también podemos extender los servicios de estos programas después de la escuela para mayor cantidad de estudiantes. Y eso es lo que estamos haciendo en este paper o en este estudio. Primero, estamos otorgando evidencia experimental sobre cuáles son los componentes más importantes en estos programas. Estamos hablando de solo ser protectivos o en realidad aprender algo adicional durante ese tiempo. Y ese componente de aprendizaje socioemocional explícito se basa en un currículum psicológico y a eso nos referimos con este componente socioemocional. También nos enfocamos en resultados socioemocionales. La segunda pregunta que hacemos en este paper es, ¿cuál es el currículum más efectivo? Es decir, si el componente de aprendizaje socioemocional es más importante, entonces hacemos prueba de dos currículos diferentes y cada uno de ellos tiene características importantes. Unos son más intensivos, que son los basados en las virtudes, y el otro el que es más intensivo, menos intensivo, perdón, es el que tiene que ver con la conciencia. Es donde valoramos el aprendizaje más intensivo en lugar de tener una intervención más directa. Y el tercer punto es quiénes se benefician de este componente de ASP. Queremos saber, por ejemplo, si un estudiante que tiene características que los hace más vulnerables antes de la intervención, se benefician más o menos de esta intervención comparado con otros colegas o pares que también fueron tratados. Y vemos dos características: el comportamiento en la escuela, pero antes de la intervención también la protección en el hogar. Solo esto es para darles el resumen de los resultados. Hemos visto que este componente de aprendizaje socioemocional explícito es más relevante. Involucra no solo el comportamiento en la escuela, pero puede reducir también el estrés al ser protegidos en la escuela. Cuando comparamos los dos currículums que mencioné, vemos que con respecto a los niños protegidos, los estudiantes están mejorando positivamente en sus resultados comparado con los que están en el currículum de concientización. No podemos determinar que un currículo es diferente al otro, por lo tanto no estamos diciendo que el uno es más efectivo del otro. Simplemente decimos que el que se enfoca en virtudes es más efectivo porque está mejorando y positivamente cambiando más resultados. Y parece que más estudiantes están beneficiando de ser protegidos. Esta protección tiene mayores efectos en los estudiantes con peor comportamiento y aquellos que no están protegidos después de la escuela del horario escolar
con presencia maternal. Así es como nosotros nos estamos enfocando en ese componente. Así que ese era un resumen del programa. Ahora solo quiero brevemente darles resultados de otras intervenciones, los datos que pudimos recolectar, los resultados y también las conclusiones. Entonces, como les conté, estamos viendo los clubs después de las escuelas. En esa intervención que se realizó en el 2019, nuestro piloto ofreció clubes a 21 escuelas públicas en los vecindarios más violentos en Guatemala y El Salvador. Cada uno de ellos duró 1.5 horas con 2 sesiones por semana y fueron implementados por tiempo completo por 7 meses durante abril a octubre. El programa se enfocaba en estudiantes o adolescentes entre 11 y 16 años de edad y ese rango de edad es muy importante porque especialmente en Centroamérica, ahí es cuando están más sujetos a reclutados a ser parte de un grupo criminal o involucrarse en otras actividades criminales. No estamos diciendo que en esta intervención vamos a evitar el reclutamiento, sin embargo, decimos que con este tipo de intervención podemos quitar las etiquetas que tienen ellos o tal vez que no pueden desarrollar las habilidades que estos grupos criminales necesitan para sus operaciones. Eso es lo único que vemos con este tipo de intervenciones. Y por último, estos clubes fueron implementados y también hemos tenido capacitación en los trabajadores sociales y en su parte psicológica. Y esa fue la naturaleza de estas intervenciones. Ahora bien, para el diseño de este estudio específicamente, cada una de las sesiones podría incluir 2 partes. Podrían ser actividades extracurriculares y la otra parte sería el desarrollo de habilidades sociales que incluyen actividades del currículum inspirado en la psicología. En estas actividades, principalmente son producidas en las escuelas durante las actividades como deportes y otros. Hay un instructor en cada uno de estos grupos, pero él o ella se encarga solamente de supervisarlos dentro de un rol muy específico. Y este rol específico significa que esta persona se encarga de los materiales para el club, las actividades o, por ejemplo, darles una pelota de fútbol para que puedan evitar un conflicto entre los estudiantes o demás. Pero este instructor no implementa ninguna actividad relacionada con el currículum inspirado para la psicología. Es importante notar, puede haber aprendizaje aquí de la interacción entre los niños. Sin embargo, lo que vemos de este componente de aprendizaje socioeconómico explícito viene del currículum inspirado en la psicología. Así que algunas escuelas simplemente reciben estas actividades extracurriculares. Sin embargo, otras, además de esto, reciben, pero con la misma longitud o la duración, reciben también actividades relacionadas con estas tendencias o el currículum de virtudes. El currículo fue desarrollado por expertos locales y psicólogos y fue inspirado por los colegas de Peterson y esto incluye caracterización o capacitación en reflexión y las fortalezas de este currículum son desarrolladas principalmente basadas en perseverancia. Otras escuelas, además de esas actividades curriculares y claro, durante la duración de las conversaciones, ellos incluyeron actividades adicionales relacionadas con la concientización. Este programa se llamaba Salón Tranquilo o Calm School y fue adaptado del Instituto Luster Learning Institute y el piloto fue en el 2017 con un grupo de estudiantes. El objetivo era desarrollar concientización, concentración mental y poder manejar el estrés. Y claro, incluía 16 actividades, incluyendo respiración, relajación, estiramiento y técnicas de enfocamiento. Y también ellos tenían más materiales, tal vez, para capacitar. Y esto era más para los instructores que eran un poquito más intensivos. Mientras que aquí, estos materiales, como podemos ver, simplemente era para practicar estas actividades. Entonces, ¿cómo pudimos nosotros probar los componentes de aprendizaje o de protección de estos programas? Nosotros trabajamos con 9 escuelas en Guatemala, Honduras y El Salvador
y creamos una variación experimental con 21 escuelas, en donde asignamos aleatoriamente a 7 de ellos a las actividades extracurriculares, otras 7 a este currículum de virtudes y el otro a mindfulness o concientización. Y al comparar estas 7 actividades en las actividades extracurriculares con las otras 14 escuelas de estas intervenciones de la fase de psicología, podemos medir componentes de aprendizaje socioemocional explícito. Y también queríamos saber cuál era el componente de protección neto y para eso creamos una variación no experimental utilizando PSM y seleccionamos 8 escuelas para eso y comparamos de estas 8 escuelas que van a ser netamente de control, es decir, que no van a recibir actividades después de la escuela para nada, es decir, que van a ir a sus hogares, a sus casas después de la escuela y luego comparamos estas 8 escuelas con estas 7 escuelas, pudimos dar evidencia sugestiva acerca de la protección o el componente de protección. Esta es la línea de tiempo. Empezamos en enero del 2019 con la identificación de escuelas, acuerdos con los directores y la presentación al Comité Local de Ética y también reclutamos participantes desde febrero. Desde febrero de 2019, recolectamos datos de línea base en marzo de 2019 y el primer seguimiento a corto plazo fue en noviembre de 2019, pero después de terminar el programa de implementación. Y también queríamos recolectar un seguimiento a medio término en julio del 2019, pero fue instalado debido a la pandemia. Y también hicimos un seguimiento a medio plazo que fue principalmente con respecto al reclutamiento o inscripción. Y también vimos en estas 29 escuelas esta información solo para validar nuestros hallazgos con la percepción de cambios de los resultados principales de los padres y también de los profesores. Y los datos recolectados fue algo nuevo. Nosotros recolectamos 2 categorías principales de resultados. Recolectamos los resultados principales que son de comportamiento en la escuela y el rendimiento académico. Y también hay mecanismos, recolectamos las habilidades socioemocionales y el regulamiento emocional. Estos son mecanismos utilizados usando aplicaciones para las habilidades socioemocionales. Utilizamos soft games y allí es una aplicación de juegos y también para reglamentación o regulación emocional utilizamos una aplicación de inteligencia emocional que se llama Reactiva. As I told you, the main outcomes are behavioral. Como dije, los principales resultados son el comportamiento, la escuela que, de acuerdo a los reportes de las profesoras, nos mostraban ese cambio en el comportamiento siguiendo esta escala. En realidad, estos reportes se dieron en la mayoría de las escuelas antes de las intervenciones, era simplemente como parte de su trabajo del día a día, hacían estas métricas y de manera similar en cuanto al comportamiento, teníamos esta escala que nos daba una escala del 0 al 10, donde 10 en matemáticas, 10 es el más alto, y usamos estas puntajes de matemáticas porque este es el currículo que es más similar en nuestros países y también es para tener estos datos del 2020. Para los mecanismos estamos creando un índice de SS con 3 métricas: perseverancia, el esfuerzo continuo de hacer o lograr algo, y también un juego de sumas. En realidad aquí lo que medimos es una persistencia a corto plazo, también el tema de los impulsos, de impulsividad. Encontramos una tendencia de un individuo para actuar de manera repentina sin pensar de manera cuidadosa y usamos aquí la tarea Go No Go y aquí usamos los diferentes estímulos que tiene que ver con hacer tap en una pantalla de una tableta usando unos bloques de diferentes colores para el sí y para el no. Entonces el resultado nos mide el número de veces que un individuo o un estudiante en este caso responde de manera correcta a la tarea Go No Cost. Y luego para el comportamiento de toma de riesgos, aquí estamos midiendo si hay un comportamiento controlado dentro de la incertidumbre percibida sobre el resultado. Aquí usamos la analogía de los globos. PART, es la tarea PART, se reventaban los globos
Me encantaría darles más detalle al final de los comentarios de Cristian, quizás, o ya fue el correo para darles más detalles sobre lo que estamos haciendo, cualquiera de estos juegos o actividades y cómo pudimos usar esa aplicación y lo que aprendimos para poder llevarlo al campo de la aplicación. Y para medir la regulación emocional que tiene, para poder amplificar o atenuar o mantener una emoción, en resumen, cómo podemos controlar las emociones y cómo respondemos de manera emocional o físicamente a un estímulo en particular. Y ahí también tenemos la parte de la atención, un alto estado de atención o de estado de alerta. Recolectamos esos dos resultados usando esta aplicación basada en inteligencia artificial y pueden ver aquí en la imagen cómo lo llevamos realmente al campo, a la aplicación. Le damos a los estudiantes estas tabletas, les mostramos unos videos, entonces estamos usando la cámara frontal de la tableta y podíamos así ver o medir sus gestos faciales, por ejemplo, cómo movían sus labios, sus cejas, etcétera, y usando una base de datos masiva de emociones podíamos predecir, de acuerdo a los gestos faciales, cuál es la emoción que los niños estaban mostrando y usando un algoritmo desarrollado por mi colega, pudimos traducir esas emociones a métricas de sentimientos o relación de emociones o una medición también de estado de alerta. ¿Cuáles son nuestros principales resultados? Como les dije, yo estoy yendo muy rápido. Creo que en realidad esto es un conocimiento de este documento y me encantaría poder compartir con ustedes más detalles sobre esto y cómo podemos llevar esas herramientas al campo si a ustedes les interesa. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros principales resultados? Primero que todo, aprendimos que el componente de aprendizaje explícito socioemocional es más relevante para mejorar el comportamiento en las escuelas y no solamente para proteger a los estudiantes. Para esos estudiantes que recibieron ya fuera actividades de mindfulness o de virtue, adicional a las actividades extracurriculares, su comportamiento en la escuela mejora aproximadamente de una forma significativa en comparación a los estudiantes que solamente estaban protegidos. Entonces, añadir ese tipo de actividades tiene un efecto muy positivo. No encontramos nada sobre el desempeño académico, que como nuestro documento anterior solamente utilizaba cierto set de datos. El componente de protección también puede tener un efecto muy limitado sobre los comportamientos y también el desempeño para el estudiante promedio y también es diferente de lo que encontramos en el documento con Paz Bretaña en El Salvador, en el cual sí encontramos algunos efectos positivos en este aspecto. Estos efectos pueden ser explicados por alguna implementación como ciertos elementos que podemos discutir después. Y listo. Entonces, para resumir estos resultados, añadir este tipo de actividades adicionales nos da unos efectos muy particulares, especialmente en este aspecto. Y ya que aprendimos que el componente socioemocional es importante y afecta el comportamiento, entonces, ¿qué puede estar explicando esto? ¿Qué habilidades socioemocionales o métricas o medidas de regulación de emociones cambiaron? Pues encontramos que estos componentes relacionados con aquellos que apenas habían sido protegidos tenían que ver con la parte de la alerta, que en ese contexto en particular era muy importante porque era cómo podían aprender a controlar, por ejemplo, su respuesta en particular. Encontramos un efecto en términos de el índice de habilidades socioemocionales y lo que estamos encontrando es que lo que es muy importante es una desviación que no es realmente significativa de manera estadística, pero puede realmente llegar a ser muy interesante. Más aún, para aquellos que solamente fueron protegidos, encontramos también que hay una diferencia en las métricas del estado de alerta. Esto es muy importante y lo que podemos aprender en términos de las políticas en este aspecto es que podemos tener como estas actividades adicionales desde la perspectiva psicológica que pueden tener unos efectos muy beneficiosos. Luego, ¿cuál es el currículo más eficiente? Como dije muy al principio,
sabemos que los efectos entre los dos fueron diferentes el uno con el otro. Sin embargo, lo que encontramos es que el currículo Virtue puede tener un mayor efecto relacionado con el currículo Mindful. El de Mindfulness tiene un efecto sobre la disminución del estado de alerta sin efectos en el comportamiento de las escuelas y por lo tanto concluimos que el currículo Virtue en realidad puede ser muy efectivo, lo cual nuevamente es algo que en realidad requiere un proceso de consultoría en el cual la ONG invitó a estudiantes de los 3 países para ayudar a desarrollar o para evaluar sus necesidades de las habilidades y luego poder usar esa información para crear un programa. Y finalmente las diferencias en el impacto de la ASP basado en las características de los estudiantes. Se está viendo que hay un mayor efecto cuando están siendo protegidos y están mejorando sus comportamientos en otras formas. Y cuando discutimos estos resultados, vimos que el implementar las actividades del currículo basado en la psicología nos mostraba que para estos adolescentes que tenían esta predisposición para actuar de cierta forma, entonces cambiar, eso era un poco complejo. Y hay unas partes complementarias positivas entre aquellos niños que no son protegidos en casa, en el que, por ejemplo, la madre no estaba presente de tiempo completo, entonces es más probable que se beneficien de este cuidado protector. Entonces, para concluir, creo que tengo solamente un minutico. El documento estaba midiendo algunas diferencias en estos diferentes canales. Se implementó en un contexto que es muy relevante en los países más violentos para los adolescentes en Latinoamérica y estábamos mirando los efectos en el comportamiento, el desempeño académico y la relación socioemocional. Y los resultados muestran que el componente de aprendizaje explícito es más relevante entre los dos currículos psicológicos probados. El más intenso y diseñado de manera específica puede ser efectivo y también encontramos que aquellos que tienen un mejor comportamiento en la línea, un peor comportamiento en la línea base, el mecanismo de protección puede ser más relevante en ese sentido. Las actividades diseñadas basadas en la psicología, basadas en estas necesidades de los jóvenes, consisten en algo muy significativo. Y las implicaciones de política de este trabajo es que estos resultados pueden ayudar a diseñar estas intervenciones y abren una pregunta sobre qué tipo de currículo o qué actividades son útiles para los estudiantes más vulnerables que puedan añadirse a solamente ser protegidos, como para tener estas capas adicionales que encontramos para el estudiante promedio. La adaptación y el involucramiento de los beneficiarios en el diseño también es algo que vimos que tiene un efecto muy importante nuevamente para el estudiante promedio, entonces quizás debemos pensar en qué tipo de estudiantes deberíamos involucrar en la recolección de estos datos. Finalmente, explorar el rol del instructor es una brecha en la evidencia existente. Igual tenemos que aprender sobre qué características son más relevantes y por lo tanto debemos dirigir nuestras intervenciones de una manera más efectiva. Y finalmente, algo que podemos adoptar de estos programas es el efecto de estas intervenciones a largo plazo y también medir el impacto sobre otras medidas de bienestar. La disponibilidad de datos es limitada, particularmente en Centroamérica, en esos 3 países. Solamente Honduras tiene un programa particular donde se puede seguir los estudiantes en una base de datos particular, pero para los otros países no es posible. Todavía es algo que tenemos que aprender sobre si esto continúa incluso a largo plazo. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Lelis, por este documento. Es muy relevante este tema en el trabajo y las intervenciones sociales en los contextos altamente violentos. Es muy relevante y lo que hacemos en Latinoamérica y lo que hacemos aquí en el sector de Chile, en la parte de prevención del crimen, es muy, muy interesante. Entonces, sería buena idea proporcionarles nuevamente con un resumen breve de qué se trata este documento. Entonces, los componentes de aprendizaje socioemocional
en los programas extracurriculares en los países centroamericanos. Entonces, estos componentes socioemocionales es un aspecto del documento que es como una de las principales contribuciones de este documento. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Está evaluando diferentes resultados, el impacto del comportamiento de los estudiantes, las notas y su relevancia con las habilidades socioemocionales, y también algo que es muy, muy importante, que se conecta mucho con el tema, que es que el documento trata muy seriamente el tema de la heterogeneidad. Entonces, lo que aprendimos, algunos de los findings claves del documento desde el componente del aprendizaje, es muy convincente que esta parte de la intervención mejora el comportamiento en las escuelas, eso es una buena noticia, y las notas en matemáticas y el enrollment son positivos, pero no son estadísticamente significativos. Redujo también el nivel de estrés o el estado de alerta, pero por otro lado también hay otras habilidades no cognitivas que son medidas cuyos resultados no son significativos de manera estadística. Y también vimos un tema importante, que es que los estudiantes bien portados están llevando o afectando los efectos sobre la mejora en el comportamiento y la reducción del estado de alerta. Entonces, especialmente en los contextos de las poblaciones más amplias, es muy importante. Entonces, hay unos elementos claves que podemos llevarnos de esos aprendizajes. El componente del aprendizaje importa, esto es una muy buena noticia, y añadir esa base psicológica al currículo genera unos impactos positivos. Entonces tenemos que tener este tipo de mentalidad. Si tiene que haber una intervención, tiene que tener un componente basado en la parte psicológica para poder llevar esos resultados. Y esos resultados van a mostrarse principalmente en los estudiantes con un mejor comportamiento. Y eso tiene unas implicaciones claves en la política. Y voy a hablar de esto en unas diapositivas más adelante. Tenemos también el componente de la protección, el programa SP. No hay un efecto en el comportamiento en la escuela, en las notas, y no hay un efecto negativo sobre el incremento en el estrés. Y esto es algo que es muy importante. Leslie también lo mencionó, hay unos resultados que son bastante positivos y estadísticamente significativos con respecto al comportamiento de los estudiantes con mal comportamiento, y también hay unas diferencias significativas en el comportamiento de la escuela entre los estudiantes que son protegidos y los que no son protegidos en sus hogares. The most important takeaway from policy implications for me from this part. Entonces, lo que vemos de esta parte del estudio es que la probabilidad puede ser más útil, no estamos completamente seguros, pero parece que es mejor o más productivo con aquellos de mayor riesgo. Lo que implicamos con esto es que los que no están protegidos en el hogar o los estudiantes de mal comportamiento. Yo creo que estos resultados tenemos que tomar en cuenta. Uno de los temas o preguntas que me pidieron comentar es cuáles son estos resultados y qué implican con respecto al impacto en la participación de estos jóvenes. Y estamos en un seminario de crimen y violencia al final del día, pero es muy importante reflexionar sobre el documento y darnos cuenta que el paper o el documento en realidad no aborda directamente la pregunta importante de los jóvenes involucrados en el crimen. Sin embargo, el paper sí analiza factores de riesgo relevantes relacionados con el crimen, que es un factor muy importante en este grupo de población, esta participación en el crimen. Así que nosotros no respondemos preguntas relacionadas con el crimen directamente, pero sí estamos direccionándolo a estos temas relacionados con el riesgo. Así que nosotros hemos visto que la componente de aprendizaje tiene buenos resultados, pero los resultados se basan en los estudiantes. Entonces, mi reflexión con respecto al crimen es que si esto es suficiente para prevenir la participación de los jóvenes en el crimen, especialmente en aquellos que se comportan bien, porque estos son los que estamos
mostrando resultados o resultados estadísticamente significativos en la parte de aprendizaje del programa. Y esto nos lleva a la pregunta original, que si estos jóvenes probablemente se involucran en crimen sin el programa, si es que estos son los estudiantes que se comportan bien entre sus colegas. Tal vez no sea significativo para el contexto, dependiendo de dónde sea asignado, pero estos ya son los estudiantes de buen comportamiento y los componentes de aprendizaje solo muestran resultados de este grupo. Y si este grupo va a estar involucrados en el crimen sin este programa. Así que cuando pensamos en el mecanismo y los efectos potenciales de este programa en el crimen, hemos identificado muchos resultados que son muy importantes para el desarrollo, pero todavía no entendemos si el componente de aprendizaje va a afectar el crimen para este grupo que estamos estudiando. Por otro lado, los componentes de protección son muy importantes, especialmente para aquellos de mayor cambio. Y vemos que este grupo tiene mayor probabilidad de estar involucrados en actividades de crimen. Así que ese es un efecto del componente de protección. Puede ser probable que el componente de protección tal vez puede tener el mayor efecto en la prevención del crimen de los jóvenes, de lo que hemos visto en estos estudios. Así que de lo que hemos aprendido del paper relacionado con el crimen, yo creo que necesitamos que discutir más sobre qué está ocurriendo y cómo puede afectar los resultados. Así que con respecto a los desafíos que nosotros vamos a enfrentar al implementar este tipo de políticas, creo que tenemos que pensar muy cuidadosamente acerca del contexto, es decir, cómo estos programas pueden influenciar o qué podemos esperar de ellos. Y se va a ser entregado por parte de instituciones privadas o públicas, en este caso es una ONG, o si va a ser pública o si va a ser implementada centralmente o a través de gobiernos, porque todo esto tiene diferentes implicaciones. Poder contratar empleados y tener recursos humanos para el programa, yo creo que sería diferente tener operadores políticos, digamos, que estén manejando estos programas o poder expandirse rápidamente. Y es más difícil para una ONG pequeña comparada con una más grande. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y además, yo creo que este programa o la intervención está en el límite entre el desarrollo de educación y la seguridad del crimen y la prevención del crimen. ¿Quiénes van a implementar esto en práctica? Creo que vamos a ver los resultados con respecto a la población objetivo, pero también esto tiene que ser desde la perspectiva pública y qué esperamos de estos programas. Creo que vamos a encontrar y chocarnos con este límite con las políticas y tenemos que abordar estas implicaciones claramente. Ahora, con respecto a aspectos del contexto, estoy regresando a estos temas. Es decir, si tener un programa basado psicológicamente suficiente para tener impacto. Si estamos de acuerdo con esto, mi segunda pregunta sería si es que puede haber mejores resultados sin este programa después de la escuela siquiera, porque simplemente no lo eliminamos. Es decir, si es que esto es lo que no está funcionando para algunos estudiantes. Pero si podemos deshacernos de esto, claro, tenemos que ver si hay capacidad suficiente para los estudiantes sin las escuelas. Las escuelas son muy útiles para asignar a los estudiantes o para llegar a ellos. Tal vez no sea fácil llegar a ellos sin las escuelas. O la capacidad de modificar los programas de la escuela. Y yo creo que todas estas preguntas se basan mucho en eso. Es decir, un país también puede estar asociado con el contexto. Y también, si nosotros aprendemos de estos estudios en que estos componentes de protección son efectivos para algunos subgrupos de estudiantes que son diferentes para ambos componentes, mi siguiente pregunta sería si es que podemos darle solo a estos estudiantes, a estos subgrupos. Pero nuevamente esto no es tan fácil porque implica depender mucho en otros aspectos que no es fácil. Así que puede ser fácil identificar a los estudiantes antes de la implementación, pero después de la implementación puede variar dependiendo del contexto también. Y yo creo que estos son los desafíos que tenemos que tomar en cuenta cuando implementemos políticas de este tipo. ¿Cuál es, para resumir,
Mis comentarios es que tenemos estas preguntas abiertas que tenemos que responder todavía. A mí me gustaría entender más qué implican estos comportamientos mejorados, porque los estudios han mostrado que estos entornos son importantes cuando hay impacto y yo creo que del paper tenemos que aprender más de estos resultados o tal vez desde la perspectiva más cualitativa. Y también el paper no puede responder todas las preguntas, sí, pero sí hace un buen trabajo respondiendo a preguntas específicas. Pero yo creo que tiene que haber otro paper y la pregunta tal vez sería, ¿cuál es el impacto en el comportamiento criminal y el involucramiento en la violencia? Y tal vez si hay otro estudio que aborde estas preguntas, no sé, esa podría ser la pregunta principal. También es importante desde la perspectiva de la aplicación, que tenemos que recordar que hay una población diana muy importante que no está en este paper, que son aquellos que ya han desertado de la escuela o tal vez es que el idioma está involucrado con el crimen. Creo que tenemos que tener esa claridad de estos aspectos también, porque tal vez es bueno entender acerca de esta población. Y nuevamente la pregunta de sostenibilidad, si es que persiste después de 12 o 24 meses. Yo creo que esta es otra pregunta importante y tenemos que hacer un seguimiento después de la pandemia de COVID-19. Yo creo que esto también podría llevarnos a una pregunta interesante. Así que nuevamente, gracias por recibirme y ha sido un placer haber podido colaborar con este paper. Felicitaciones a todos ustedes.